Buenas noches, Montaraces. Hoy volvemos a hablar de ébola. Sí, no nos cansamos aquí, pero hoy no vamos a hablar de sus ideas o de algunos de sus libros. Hoy hemos invitado a Ernesto Milá para que hable junto a nosotros de los últimos libros que ha sacado, tanto en Revista Historia del Fascismo como en los apéndices ebolianos, en los que ha hablado sobre el juicio en los que el gobierno italiano acusa a ébola de reconstruir el Estado fascista. En él se defenderá diciendo que él defiende las ideas de tradición, no las ideas fascistas. Además de que su relación con los fascios fue realmente, eh, podríamos decir, eh, inexistente. De unos pequeños contactos en los que editó algunos escritos en la revista Imperium y luego su famoso libro Orientaciones, también publicado por Ernesto Milá en Mimbes. Sin más dilación, buenas noches, Ernesto, todo tuyo. Sí, bueno, a ver, sobre el juicio este de ébola, vamos, de ébola, el juicio de los fasci d'aczione revolucionaria, ¿no? En el cual, pues, el toro antifascista empitó también a ébola. Pues he sacado dos versiones, ¿no? Una en los cuadernos ebolianos que hago, que es la versión completa. Ahí está absolutamente todo lo que se refiere a este juicio, ¿no? Y en la revista Historia del Fascismo están los mismos elementos, pero vamos, el mismo tema, pero con algunos elementos menos, por una sencilla razón, porque las 230 páginas, entre 230 y 250 páginas que suelen tener los cuadernos de la revista Historia del Fascismo, pues no daban para incluir todo el volumen, ¿no? Lo que se quitó, que no está presente en la revista, es especialmente cómo trató la prensa fundamentalmente de extrema derecha, italiana, el juicio a ébola, ¿no? Concretamente, aparecieron unos 4 artículos de una revista semanal que se llamaba L'Asso di Bastoni, el as de bastos, cuyo nombre pues es muy evocador. Y en estos artículos pues explican cómo fue el juicio, es decir, con todos los detalles, ¿no? Entonces esto no lo he considerado que era tan importante y en la revista no aparece. Y luego también tampoco aparecen algunas opiniones de prensa antifascista que sí se recogen en los cuadernos de Bolián. Eh, Esto es una traducción de un libro que se publicó en Italia, de un volumen que se publicó en Italia sobre el juicio de los FARC, Ébola y el juicio de los FARC, se titula así. Este libro se tradujo al francés y yo he traducido aquí la versión francesa, directamente la versión francesa. No disponía de la versión italiana. La versión francesa estaba muy bien traducida y por tanto pues me he limitado a ella, ¿no? Eh, Hablar sobre este tema implica hablar de cuatro cosas, ¿no? Es decir, dejar claro 4 cosas. La primera de todas, que fueron los FARC, que fueron los Fasci d'Azione Revolucionaria. Lo segundo, qué relación tuvo este movimiento con el movimiento social italiano. Tercero, cómo se inicia la relación entre ébola y estos FARC. Vamos, no más que estos FARC, el ambiente que rodeaba a estos FARC, ¿no? Que era un grupo juvenil, ¿no? Y por último, hablar un poco sobre el proceso, ¿no? Y esto es lo que yo propondría que hiciéramos, ¿no? Pues sí, el primer bloque sería los FARC. ¿Qué fueron los FARC, no? ¿Cuándo aparecen los FARC? ¿Cuándo desaparecen? ¿Cuál es su trayectoria, no? Bueno, los FARC tuvieron un momento de fundación que fue después de la guerra. Es decir, cuando termina la guerra hay distintos núcleos, distintos partidos, distintos grupúsculos más bien, no partidos, grupúsculos que en distintas regiones de Italia pues intentan mantener la llama del fascismo. La llama del fascismo de la República Social Italiana unos y otros del fascismo del Ventenio,
y otros pues intentan adaptarse a un fascismo posbélico que para ellos era sobre todo anticomunista, ¿no? Eh, Entre el año 43 y el año 47 surgieron varios grupos. Voy a citarlos, los tengo aquí anotados porque voy a citarlos porque son curiosos los nombres incluso, ¿no? Dice Ejército Clandestino Anticomunista. Bien, ¿no? Bien. Ejército de Liberación Italiano. Mejor. Frente Antibolchevique Italiano. Bueno. Partido Nacional del Trabajo. Escuadras de Acción Mussolini. Pues casi un programa, ¿no? Tropas de Acción Anticomunista Monárquica. Los requetés de ahí, en definitiva. Liga Unificadora de Patriotas Anticomunistas. Muy retórico. Arditi Bianchi. Casi poético. Tropas anticomunistas, directo. Organización X, misteriosa. Guardia Negra, rotundo. Voluntarios del Orden Nacional. Bueno. Movimiento de Resurrección Fascista Italiano, esperanzador. Partido Monárquico Fascista, híbrido. Movimiento Fascista Republicano y finalmente la Legión Negra. Bueno, esta Legión Negra fue creada por Clemente Graziani, por Lelo Graziani, que luego sería el presidente del movimiento político ordinario. Bueno, estos grupos, que eran, a pesar de sus nombres, algunos temibles, eran bastante inofensivos. Realmente no cometieron apenas atentados y los atentados que cometieron, en la mayoría de los casos, no pasaron de ser petardos, ¿no? Es decir, petardos más sonoros que destructivos, ¿no? Más ruidosos que destructivos, ¿no? Pero más que un grupo armado, contrariamente a lo que la prensa antifascista de la época intentó explicar, los FARC era un grupo político que intentaba proseguir la obra del fascismo. Unos por la vía monárquica, otros por la vía del Ventenio, otros por la vía republicana. Bueno, depende del líder local que lo había formado, pues el grupo estaba determinado de una manera o de otra, ¿no? Estos grupos pues tenían una organización de base, que era la organización de base de militantes de base era el Fascio de Acción Revolucionaria, ¿no? Estos fascios de acción revolucionaria locales o de barrio estaban concentrados, estaban dirigidos por un comité provincial, este comité provincial por una dirección estratégica nacional, y finalmente existía un senado de los FARC, que se reunía en el Palacio Pignatelli de Roma, que todavía existe y todavía se puede visitar. De acuerdo. Estos FARC era extensión prácticamente en toda Italia, más hacia el sur, menos hacia el norte, y muy presentes en Roma, ¿no? Eh, eh, Tenían varias revistas, varias publicaciones muy modestas. Cuando hablamos de publicaciones de los FARC, no eran publicaciones impresas, eran publicaciones cicloestiladas, de tiradas relativamente pequeñas, 1000 ejemplares, 1500, no mucho más. Su portavoz, el que enviaban, eso sí, a toda la prensa, pues era el Rivoluzione. Luego tenían una especie de revista más teórica, que era el Credere, que era una especie de... Estaba realizado por los antiguos miembros del Batallón M, es una de las unidades militares fascistas pues, más eficaces, sobre todo en la lucha contra los partisanos, ¿no? Y luego finalmente tenían la revista Mussolini, con este nombre, Mussolini, que era el órgano del Senado del que he hablado antes, que prácticamente unía todas las tendencias, a representantes de todas las tendencias, ¿no? Eh, bueno, en el año 40, estos FARC pues, realizaron distintas acciones de protesta, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se firma el Tratado de Paz en el año 47,
pues Italia pierde las colonias y territorios en Istria y en Dalmacia y también en Francia, en la Saboya francesa, ¿no? Y los FARC pues, organizan movilizaciones de protesta, manifestaciones que encuadran a varios miles de personas y realmente es lo que les da un cierto impulso, ¿no? En segundo lugar, en el año 49, cuando se firma, ya en plena Guerra Fría, cuando se firma el Tratado del Atlántico, nace la OTAN, pues también se manifiestan en contra porque consideran que formar alianza con el que ha sido enemigo, pues es una traición a sus valores, ¿no? Bueno, entre el 47 y el 49, los FARC alcanzan cierta influencia, pero dentro se produce una escisión y aparecen dos tendencias con nombres también muy curiosos, ¿no? Muy evocadores de sus contenidos. Por una parte aparecen los revolucionarios intervencionistas y por otra los utopistas anticipadores. Es curioso, son nombres curiosos, ¿no? A nadie se le ocurriría hoy ninguno de estos dos nombres, pero tienen su lógica, ¿no? Tienen su lógica porque los revolucionarios intervencionistas quiere decir, implicaba gente, militantes que reconocían la legalidad de la República Social Italiana, pero querían intervenir en política. Y para intervenir en política, en aquel momento, era evidente que existía ya, había nacido una organización mayor, que era el Movimiento Social Italiano. De ahí que esta tendencia termina integrándose dentro del movimiento social italiano. Mientras que la otra, los utopistas anticipadores, eran partidarios de seguir en la clandestinidad, no reconocer la legalidad de la República Italiana actual, vamos, de aquel momento, y seguir considerando que el gobierno legítimo de Italia era el que había surgido con la República Social Italiana. Y este segundo grupo sigue manteniendo las siglas FARC. Entonces, en el año 50 o 50 se producen dos hechos que determinan la acción policial sobre esta segunda tendencia, ¿no? En primer lugar, el Tratado de Paz preveía que Italia debía de ceder a la Unión Soviética un acorazado que estaba fondeado en la base de Tarento, ¿no? ¿Mm? Entonces, el sector radical de los FARC, y concretamente la Legión Negra, trata de atentar contra este buque de guerra, ¿no? Son todos detenidos. Unos en Roma, Lelo Graziani es detenido en Roma y el resto ya había llegado a Tarento y son detenidos en Tarento, ¿no? Y la segunda acción que se produce poco después es una serie de atentados, entre comillas, atentadillos, casi diría yo que no llegaban ni a eso, eran más bien explosiones de petardos contra sedes de partidos políticos. Y la policía contabilizó 35. Pólvora, ¿eh? Es decir, ni siquiera dinamita, ni siquiera cartuchos de dinamita, ni siquiera explosivos más elaborados, no, simplemente pólvora con, con la caña un poco más larga para que hicieran más ruido, simplemente. Como un petardo de verbenero normal y corriente, ¿no? Y entonces es a partir de ese momento cuando la oficina política de Roma decide actuar, ¿eh? Y esto nos lleva al proceso de los FARC. Cuando se produce el proceso de los FARC es el canto del cisne de esta organización, es decir, ya no actúa más, ya no se sabe nada más de ella, la sigla desaparece por completo. ¿Mm? ¿Dónde van a parar los FARC? Pues la mayor parte se integran por fases en el movimiento social, en actitudes más o menos disidentes, en lo que se refiere a estos utopistas anticipadores, cuyo nombre, por cierto, venía
de que efectivamente tenían una especie de gurú que se llamaba Máximo Sgabelloni, más conocido como Máximo, eh, caramba, que era un antiguo miembro del grupo de Ur, por cierto, el miembro más joven del grupo de Ur, ¿no? Entonces era un personaje que había evolucionado de la fraternidad de Miriam a la teosofía, a la antroposofía, y en aquel momento pues intentaba formar a estos jóvenes del FAR en ideas más o menos antroposóficas. ¿Qué ocurría? Ocurría que seguía en contacto, Sgabelloni seguía en contacto con ébola y en un momento dado, pues presenta a ébola a estos chicos jóvenes de los FARC, ¿no? Esta sería toda la historia de los FARC. Hay poca cosa que se pueda decir de más, ¿no? Bueno, es un poco, salvando las diferencias, como los movimientos que se salieron aquí en España tras la muerte del régimen. La diferencia es que, claro, que ahí venían de una Segunda Guerra Mundial y quizá había algún arma más, pero pocas. Bueno, sí. Ahora, es interesante hacer constar, cuidado, que estos hubo un núcleo de miembros de los FARC que intelectualmente fueron muy brillantes, y intelectual y políticamente fueron muy brillantes, y tuvieron cierto protagonismo en la Italia de la posguerra. Por ejemplo, Fausto Gianfranceschi, ¿no? Y Fausto Gianfranceschi llegó a ser el director de la sección de cultura del diario El Tempo, ¿no? El diario El Tempo es lo más parecido a la ABC, a la italiana, ¿no? El ser director de la sección de cultura es un cargo de responsabilidad. Fabio Galliani, otro miembro de los FARC y procesado junto a ébola, fue periodista del Oggi, del semanario Oggi, que en su momento era un semanario parecido a Interview, o si se quiere a la Gaceta Ilustrada anterior que existió durante el franquismo, ¿no? Otro, Roberto Melchionda, fue un filósofo que se especializó en ébola, pero que destacó por sus trabajos en filosofía clásica. Eh, Pino Rauti, figurado también entre este grupo. Pino Rauti, pues intelectual reputado, autor de varios libros, eh, y fue el primer secretario general del Centro de Estudios Ordine Nuevo. Y finalmente Egidio Sterpa llegó incluso a ser ministro. También hay que decir que fue ministro no por el movimiento social italiano, sino ministro por el Partido Liberal Italiano al que se pasó. Pero Sterpa nunca renunció a sus ideas, simplemente se trazó una carrera política en la derecha y la realizó dentro del Partido Liberal Italiano, ¿no? Con esto quiero decir que en este grupo, en este grupúsculo de los FARC, pues estuvo presente gente muy interesante y gente que dio mucha vida cultural a la Italia de la posguerra, e incluso cuyas huellas se pueden rastrear hasta los años 80. Espero que a lo largo de esta conversación pues salgan otros nombres de miembros del grupo que también tuvieron una vida cultural y una vida intelectual muy, muy fértil, ¿no? Quiero decir que no era en absoluto un grupo únicamente militante, un grupo activista, ¿no? Eh, cabría hablar también en segundo plano de las relaciones que tuvo ahondar un poco más en las relaciones entre los FARC y el movimiento social italiano, ¿no? Como he dicho, los militantes de los FARC por goteo fueron ingresando en el movimiento social, ¿de acuerdo? Pero el movimiento social desde el principio fue un partido con tendencias, con tendencias interiores, ¿no?
Entonces, pronto, el sector que procedía de lo que antes habíamos llamado, que eran los utopistas anticipadores, dio lugar a una tendencia interior en el movimiento social que estuvo presente a partir del Congreso del 49, que se llamaba la tendencia espiritualista dentro del movimiento social. Esta tendencia espiritualista, sobre todo, estuvo presente en lo que, en una organización paralela al movimiento, que se llamaba el Raggruppamento Giovanile dei Laboratori Studenti, ¿no? Es decir, la agrupación juvenil de trabajadores y estudiantes. Y allí alcanzaron cierta relevancia y cierto peso, y ahí fue donde se constituyó el grupo que dio lugar a la revista, a varias revistas y a varias publicaciones que consiguieron la colaboración de Ébola en sus columnas, ¿no? Eh, pero no fue una colaboración, no fue es decir, el hecho de que en el movimiento social italiano existieran tendencias no quiere decir que hubiera buenas relaciones entre las tendencias, ¿eh? Sino que había cierta rivalidad. Eh, y sobre todo la dirección del partido quería evitar que esta tendencia espiritualista fuera ganando peso. ¿Por qué? Porque planteaba problemas. Al ir más allá del anticomunismo, que era la línea oficial del partido, a partir de en el momento en el que Giorgio Almirante se hace cargo de la organización, pues existía la línea dominante era anticomunismo, sobre todo, por encima de todo, nacionalismo, anticomunismo. Entonces, los jóvenes de estas revistas más o menos espiritualistas, que eran fundamentalmente la revista Imperium, dirigida por Enzo Erra, y la revista La Sfida, que era menos espiritualista, pero tenía mucha más difusión, ¿no? Y en ambas colaboraba Ébola, con pocos artículos, bien es cierto. En la Sfida únicamente publicó uno y en Imperium publicó apenas tres, ¿no? Pero fueron lo suficiente para que la magistratura italiana lo empapelara, literalmente, ¿no? Pues, como digo, las relaciones en el interior del movimiento social no eran buenas, y en un momento dado, Giorgio Almirante ordena al presidente de esta reagrupación juvenil que haga una lista de militantes de la organización que están próximos a Ébola. Entonces, muy obediente, el secretario general, que no recuerdo el nombre, hace la lista, se la entrega al almirante, y esta lista tendrá luego consecuencias en el proceso de Ébola, como veremos. En cualquier caso, las relaciones entre el movimiento social y esta tendencia fueron muy inestables, muy complicadas, y no hubo de todo menos buena armonía, ¿no? Ahora bien, la pregunta que vale la pena plantearse es cómo Ébola llega a contactar con el grupo de jóvenes que forman la revista Imperium. Bueno, pues es a través de este personaje intermedio, Massimo Sgabelloni, que se los presenta. Sgabelloni era conocido por su alias, Massimo Scaligero. Él firmaba sus libros y sus trabajos como en el grupo de Ur, incluso como Massimo Scaligero. Era antropósofo y quería llevar, como he dicho antes, a los jóvenes, a este grupo de jóvenes hacia la antroposofía, pero en un momento dado, Scaligero recuerda que su amigo Ébola ha vuelto a Italia. Ébola había pasado el 45, el bombardeo de Viena,
Hasta el 47 permaneció en un hospital en Viena. En el 47 es trasladado a Bolonia, un hospital de rehabilitación para paralíticos en Bolonia, y permanece ahí hasta el año 50, creo recordar, o 40, 49 o 50, ¿no? Llega a Roma, una aristócrata italiana le deja un piso de un bloque que todavía existe, que es la sede de la Fundación Ébola, por cierto, le deja un piso, primero un entresuelo, y para que viva, y ahí pues es donde la policía lo detiene a las tantas de la madrugada, ¿no? A poco de llegar a Roma. Bien, ¿cómo se produce este contacto? Pues muy bien, pues muy simple. Este grupo se reunía, el grupo del Imperium se reunía en un bar del Trastevere, que todavía existe, se llama el Baretto. Trastevere está cerca del Llanículo, de una de las 7 colinas de Roma. Trastevere, al otro lado del Tíber. En aquel momento era un barrio muy destartalado y es un barrio muy refinado de copas. De hecho, el local, el Baretto, hoy es un bar de copas. O sea, en aquel momento, a finales de los 40, era una cervecería de batalla, ¿no? En donde iban barata, en donde iban a beber todas las tardes el grupo de jóvenes de la revista Imperio, ¿no? Entonces, Sgabelloni, Scaliger Sgabelloni, digámoslo así, pues que estaba en contacto con Enzo Erra, sobre todo, y con Pino Rauti, les propone conocer a Ébola porque cree que algunos trabajos de Ébola pueden iluminarles en su lucha política, ¿no? Y efectivamente, Ébola los conoce, tiene un primer encuentro con ellos, queda muy favorablemente, su opinión es muy favorable, y hasta el punto de que eh, decide acelerar el trabajo que estaba realizando en ese momento, que era la creación de una especie de manifiesto para lo que tenía que ser un movimiento de reconstrucción italiano, ¿no? MRI, Movimiento de Reconstrucción Italiano, y ese manifiesto es Los hombres en las ruinas, precisamente. Pero estos jóvenes, primero le piden colaboración. Y Ébola escribe 3 artículos muy interesantes que están reunidos tanto en la revista de Historia del Fascismo dedicada a este tema como como en los 2 volúmenes de los cuadernos ebolianos, pues artículos muy claros, muy didácticos sobre el imperio, sobre la necesidad de un cambio interior en el individuo para poder afrontar una lucha política, etcétera. Artículos muy correctos en donde no se declara como fascista, Ébola nunca se ha declarado como fascista, sino que, bueno, digamos que extrae quinta esencia del fascismo, extrae de él lo que es más universal, ¿no? Bueno, estos artículos se publican, estos jóvenes vuelven a tener otra reunión con Ébola, le invitan incluso a un meeting del reagrupamiento de estudiantes y trabajadores, de la agrupación de estudiantes y trabajadores. Ébola asiste, lo llevan en silla de ruedas, lo ponen en la tribuna, le proponen incluso que diga unas palabras, a lo que él declina, pero en cualquier caso, esta es la relación. Le piden en un momento dado que escriba una especie de manifiesto, de síntesis de sus ideas. Ébola dice que no tiene muchas ganas, que mejor que se lean el Rivolta contra el mundo moderno, que se acaba de reeditar en ese momento, pero ellos insisten y al final lo que surge es Orientaciones. Es decir, esta es la historia de Orientaciones, que es que es editada por la editorial de la revista que editaban estos muchachos, que era Imperium, la primera edición al menos, ¿no? Eh, Esta es toda la relación. Cuando Ébola, ellos hablan de el activismo de los FARC, algunos pertenecían de este grupo, pertenecían a las FARC, no todos, pero algunos habían pertenecido a los FARC. Ébola intenta convencerles de que no vayan por ese camino, que es un camino peligroso, que no les va a llevar a nada, que el régimen, el sistema siempre tiene todas las de ganar,
que la lucha clandestina es imposible en las circunstancias que vivía Italia en la posguerra y que por tanto lo mejor es que se atengan a la legalidad y procuren crear una beta cultural que no tenga enfrentamientos con los servicios de seguridad del Estado, ¿no? No le hacen caso. Esta es la realidad, ¿no? De hecho, probablemente salvo Enzo Erra, el resto no tenía muy clara la posición de Ébola. La admiraban, eso sí, les impresionaba, pero ellos mayoritariamente tenían un reparo que era renunciar al fascismo, renunciar a la República Social Italiana, a pesar de que Ébola les había desaconsejado, había explicado que el ventenio, con todos sus defectos, con todas sus contemporizaciones con la monarquía, pues representaban mejor los ideales del fascismo que no la República Social Italiana, que a fin de cuentas había asumido una especie de fascismo de izquierdas que se parecía excesivamente en algunos matices a lo que proponía el socialismo o el comunismo, ¿no? Y que había sido además un rechazo, es decir, había sido el producto de un rechazo y de una decepción, ¿no? Por tanto, tenía solamente ese valor, valor de un rechazo. Mm, Pero ellos no, ellos en realidad se consideraban fascistas de la República Social. Algunos, como Rauti, habían combatido con el uniforme de la República Social y se sentían comprometidos con ese ideal, aun reconociendo que Bola tenía razón en su planteamiento. Sí, un comentario, Ernesto. En este grupo de jóvenes, y ahora en concreto que has dicho que había excombatientes, había un grupo que eran los refugiados, como has comentado, de estas partes de Italia Sí, sí. que pasaron a Yugoslavia, por ejemplo, de Istria, del Dodecaneso y de Dalmacia. las islas del Adriático, Mm. que hacían un grupo, eh, bueno, más combativo que intelectual. Sí, bueno, realmente, a ver, yo recuerdo, vamos, cuando yo empecé a militar en grupos políticos, me acuerdo que uno de los primeros contactos con el extranjero que tuve fue con la Asociación de Exiliados de Istria y Dalmacia, ¿no? Que editaban una revista que se llamaba Lesule, el exilio, ¿no? Y efectivamente estos eran un sector muy combativo del movimiento próximo al movimiento social y a la Federación Nacional de Combatientes de la República Social Italiana, y estuvieron presentes prácticamente en todas las campañas del neofascismo desde los años 50 hasta prácticamente hasta que se disolvió el movimiento social prácticamente, ¿no? Sí, sí, era hay que tener en cuenta que la influencia italiana en aquel momento, estamos hablando de finales de la Segunda Guerra Mundial, llegaba hasta Albania, es decir, todo el arco adriático, desde prácticamente la Puglia, la Apulia, ¿no? En el tacón, digamos, de la bota italiana, a- a- subiendo por el Adriático, el el Golfo de Pola, creo que se llama, hasta Istria, Dalmacia, enlazaba finalmente con Albania, que durante unos años había sido como una especie de Estado federado a la República, una parte de la República Italiana. De ahí, precisamente de esa zona, habían salido algunos de los mayores exponentes más cualificados del fascismo, por ejemplo, todo lo que es la internacional fascista, lo que se llamó el movimiento por la acción por la universalidad de Roma, estaba dirigido por un tal Koselski, Eugenio Koselski, que era precisamente de estos italianos de Dalmacia, ¿no? De la zona de Istria y Dalmacia, ¿no? Y había otros muchos, ¿no? Es decir, que era una zona que dio vida a un movimiento fascista muy importante, sí, sí. Esto además, claro, se une con la presencia.
hay que tener en cuenta que en el fondo el fascismo tiene dos orígenes, ¿no? Bueno, uno es el Cobo de Milán, pero otro es la ciudad libre de Fiume, tomada por D'Annunzio, ¿no? En donde y por D'Annunzio y Arditi, que genera, pues, uno de los factores desencadenantes del fascismo, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvo mucha importancia la historia de Dalmacia. De hecho, hoy en estas regiones todavía, ¿eh? Es decir, si uno viaja por Istria, por Dalmacia, incluso por Albania, eh, la segunda lengua es el italiano y uno se puede entender perfectamente en italiano, con buena parte de la población, no con todos, pero con buena parte de la población. Bueno, a ver, lo que quedaría por decir es el marco legal, ¿no?, que había en aquel momento en Italia. En aquel momento, pues, a raíz de todas las manifestaciones fascistas o profascistas o neofascistas de los años 47 y 49 y de los atentados del año 50, pues apareció una legislación antifascista, la ley Scelba, ¿no? Esta ley tipifica dos delitos. Uno, el de reconstrucción del partido fascista, y otro, el de apología del fascismo, ¿no? La reconstrucción del partido fascista implicaba que cualquier iniciativa que tuviera como resultado la construcción de una estructura orgánica, organizada, que se refiriera al fascismo, estaba simplemente prohibida. Era una limitación a la libertad de asociación. ¿De acuerdo? Pero el delito de apología era una limitación a la libertad de creencia, la libertad de expresión. Es decir, cualquier forma, cualquier idea que fuera, que pudiera relacionarse con el fascismo y que fuera una derivada directa del fascismo de Mussolini, estaba condenado. Es decir, estaba prohibido, y quien vulneraba la prohibición se hacía acreedor de 7 años de cárcel. Así de sencillo, ¿no? Bueno, la importancia del proceso de los FARC es que esta ley se puso por primera vez, se aplicó por primera vez justamente con las detenciones que tuvieron lugar entre el 24, creo que fue, a ver, lo tengo por aquí, el 24 y el 24, el 23 y el 24 de mayo de 1950, mayo de 1951, cuando resultaron detenidos aquellos miembros que la policía daba como organizadores de los atentados que se habían producido contra sedes de partidos políticos unos meses antes, ¿no? Curiosamente, los detenidos estaban todos en la relación que había facilitado el director del reagrupamiento Giovanile a Giorgio Almirante. Es más, durante el proceso, un jefe de la oficina política de la questura de Roma, un tal Immé, en el juicio, en el curso de una de las sesiones del juicio, que duraron durante un mes, explicó que la primera pista la habían tenido de un dirigente del movimiento social italiano, ¿no? Luego se supo, y fue durante los siguientes, fue uno de los motivos, además de la ruptura posterior entre el movimiento social y Ordine Nuevo, luego se supo, no con certeza, pero sí, todas las pistas apuntaban hacia Giorgio Almirante como la persona que había colaborado en la desarticulación de los FARC. Hay que decir que Giorgio Almirante formaba también parte del Senado de los FARC, de esta estructura de dirección de los FARC, con el grado de observador, en su calidad de miembro del movimiento social italiano. Bien, el caso fue que un buen día la policía, ya digo, en la noche del 23 al 24 de mayo de 1951,
realiza 37 detenciones, entre otras la de Julius Evola, cuyo domicilio en la calle, en el Corso Vittorio Emanuele, 197, pues se ve invadido por una tropa de policías que empiezan a registrar todas las dependencias. A poco, esto ocurre muy pocas semanas después de que regresara al centro de discapacitados de Bolonia. Es decir, prácticamente no había tenido ocasión de darse una vuelta por Roma, ¿no? Bien, ¿qué delitos se les acusaba a los detenidos? Pues prácticamente a todos, apología y reconstrucción, es decir, el paquete completo, según la ley Scelba, apología del fascismo, reconstrucción del disuelto partido fascista. Claro, afortunadamente el juicio se llevó a cabo 6 meses después, es decir, no era como ocurre hoy en España, en donde un juicio, sobre todo si es por desocupación, puede tardar varios años o incluso, o si es a un político, puede demorarse durante 10 o 15 años o simplemente no realizarse porque ha prescrito. En Italia, en aquel momento, el juicio contra los 37 detenidos se realizó 6 meses después, pero esos 6 meses Évola los pasó en la enfermería de la cárcel de Roma, de la cárcel de San Vittore. Bueno, el día del juicio, bueno, cabe decir que la policía con todo no tenía grandes indicios, ¿no? Es decir, su teorema consistía en que había una relación entre causa y efecto. La causa eran los escritos de Évola, el efecto eran los atentados de los FARC. Este era el teorema, ¿no?, de la acusación. Uno de los detenidos, Fausto Gianfranceschi, había sido, fue el último detenido, pero, ¿por qué fue el último? No por nada, sino porque estaba en el famoso Congreso de Malmö, de la Internacional, de lo que se llama Internacional Fascista, que en realidad era el movimiento social europeo que se reunió en la ciudad sueca de Malmö, y había regresado, había permanecido unos días fuera de Italia y al regresar es detenido. Entonces es detenido, su mujer estaba embarazada, la policía le presiona diciéndole que en caso de que no firme su confesión, pues detendrán a su mujer y su hijo nacerá en la cárcel, ¿no? Y entonces él firma una confesión que es la que le ponen la policía debajo ante él, ¿no? Es decir, Gianfranceschi desmentirá inmediatamente esta confesión cuando llega al juzgado, pero es esta confesión la que justifica las dos acusaciones. Todos eran fascistas y todos habíamos intentado reconstruir el fascismo de la República Social Italiana. Y es así como se llega al proceso, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, la policía había hecho, como siempre, una labor muy superficial, no acaba de entender muy bien esto de Évola, qué quería decir, y el que era jefe de la oficina política de la Questura de Roma, que luego sería el jefe de la Oficina de Asuntos Reservados del Ministerio del Interior, siniestra Oficina de Asuntos Reservados del Ministerio del Interior, pues empezó a leer las obras de Évola, no entendió muy bien aquello, un racismo del espíritu, ¿esto qué coño es? Esto de que esto de citar a Donoso Cortés, a Bismarck, a Metternich, a Platón, esto, Dios mío, qué horror, ¿no? Estos deben ser peligrosos fascistas, ¿no? También no acaba de entender la diferencia entre Estado tradicional, totalitarismo,
Y claro, hizo un informe absolutamente deslavazado. Sí, sí, muy. Bueno, en realidad la policía siempre ha trabajado con este tipo de informes. También lo digo por experiencia. En cualquier caso, la idea es que hay una causa, que es la obra de ébola, y un efecto, que son los atentados. Punto. Y este es el teorema de la acusación. Eh, ébola. Ébola se lo tomó aquello un poco como una desgraciada aventura. Al salir de la cárcel escribió a su amigo, Carl Smith, el jurista, diciéndole que todo había sido un malentendido. O sea, y que no había que dar ninguna importancia a esto. Total, había estado 6 meses a pan y cuchillo en la enfermería de Roma, y aquello pues incluso le había divertido. De hecho, cuando todos los testimonios, tanto el de Enzo Erra como el de Rauti, como el de el propio Gianfranceschi, en el proceso pues dicen que cuando se inicia el proceso, Ébola es llevado en camilla, no en silla de ruedas, sino en camilla, y además por 4 presos. O sea, podemos imaginar la escena de una sala de justicia que se abre la puerta, aparecen 4 individuos con el traje a rayas y un personaje en camilla. Y solamente cuando llegan al banquillo de los acusados, lo cogen, lo sientan en el banquillo de los acusados. Entonces, eh, Ébola se ajusta el monóculo, mira con una sonrisa displicente a la sala y sarcástica a la sala, como diciendo: menuda juego os estáis pegando, cabrones. Así de sencillo. Esta es la versión, más o menos, la versión que cuentan todos los testimonios que estuvieron presentes, tanto los abogados de la defensa como los que se sentaban con ébola al banquillo, los acusados. Enzo Erra explica que nada más aparecer ébola en el juicio, pues lo tenía a su lado y le pidió disculpas por haberlo implicado en esta aventura por culpa de ellos, por culpa de la revista Imperium, ¿no? Por su colaboración en la revista Imperium, a lo cual ébola también quitó importancia, quitó hierro, ¿no? Es decir, es un malentendido, es un montaje. Utilizó la palabra: esto es un montaje, ¿no? Eh, El juicio duró un mes, concretamente duró un mes. Y es muy interesante porque Ébola tuvo ocasión públicamente de demostrar, de enumerar las diferencias entre el fascismo y la tradición. Es decir, su línea de defensa era que el fascismo era interesante en la medida en que integraba en su patrimonio doctrinal elementos que eran anteriores al fascismo y que en gran medida eran reflejos del mundo de la tradición. ¿Mm? Solamente para él el fascismo era interesante en esta dimensión. Pero en lo que se refería a otros elementos, como podía ser el nacionalismo, cierta admiración al Risorgimento italiano, eh, la política demográfica, por ejemplo, eh, cierta demagogia, cierto culto a las masas, cierto culto a la personalidad del líder. eh, Todo esto, pues, que ébola, por cierto, refleja en la autodefensa y amplía en su libro El fascismo visto desde la derecha, fascismo visto desde la derecha, pues por primera vez en el juicio lo resalta y lo dice públicamente en su autodefensa, que está incluida en los dos folletos, tanto en la revista de Historia del Fascismo como en los cuadernos ebolianos, ¿no? Bueno, el abogado de Ébola es un figura de la abogacía romana, algo monárquico, un hombre de derechas, pero no sin una militancia especial, un jurista de reconocido prestigio y que hizo una defensa técnica, exclusivamente técnica, que en algún momento
con la que en algún momento el propio Ébola no estuvo de acuerdo, por eso exigió poder expresar su autodefensa él mismo, ¿no? Pero obviamente la defensa se basaba en que Ébola no había tenido absolutamente, como era cierto, ni absolutamente ninguna relación orgánica con el grupo Imperium, que su colaboración con este grupo se había limitado a escribir 3 artículos en la revista Imperium y a dar y a ofrecer el folleto Orientaciones, cuyo contenido no podía ser considerado como fascista, y eso era todo. Por tanto, ni apología del fascismo ni reconstrucción del disuelto partido fascista. Y efectivamente, después de 10 horas de deliberación y después de un mes de sesiones, pues el tribunal tuvo que reconocer que efectivamente que no había habido que no había motivo ni para el procesamiento, y Ébola salió absuelto junto con otros, no fue el único absuelto, eh, pero sí uno de los absueltos con todos los pronunciamientos favorables. Hubo una apelación por parte de la Fiscalía, la apelación quedó en nada, y solamente resultaron condenados Clemente Graziani y alguno más a 7 años de cárcel, ¿eh? Que salieron antes de tiempo, tuvieron beneficios penitenciarios, en definitiva, ¿no? ¿Por qué es interesante, a fin de cuentas, este proceso? Hombre, pues por una razón, porque eh, Ébola pudo demostrar por primera vez que fascismo y tradición eran 2 cosas completamente diferentes. No completamente diferentes, pero sí bastante diferentes, lo suficientemente diferentes como para que existiera una divisoria, ¿no? Esto era algo que no compartían todos los miembros de Imperium, ni todos los que se sentaron con él en el banquillo, que mayoritariamente, salvo quizá en Soerra, pues se sentían siempre próximos a la República Social Italiana. Eh, Esto es lo más interesante de esta aventura judicial, ¿no? El resto históricamente es importante porque es la primera vez que se pone en práctica la ley de Scelba, y será en los años 60 y 70, 50, 60 y 70, cuando esta ley llegue a la exasperación, y cualquier persona que milite en algún grupo de estos automáticamente, ya sea Ordine Nuevo, ya sea Vanguardia, ya sea cualquier otro grupo extraparlamentario, incluso dentro del movimiento, incluso franjas del movimiento social italiano, se vieron procesadas, llevadas a juicio y condenadas a duras penas de prisión en función de esta ley, ¿no? Pero el juicio de Ébola fue el primero de estos procesos, ¿no?, con el que se inaugura esta tendencia del antifascismo judicial, que hoy está olvidada, más mal que les pese a la izquierda italiana. Sí, pero bueno, pero ese antifascismo judicial está ahora en toda la democracia. Sí, sí, sí. Bueno, sí. A ver, el problema es que, claro, ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, en la actualidad es muy curioso, ¿no? Porque Ébola hoy es mucho más reconocido que en el año 72, en el 73 cuando murió, ¿no? Mucho más reconocido. Hoy se le considera uno de los grandes puntales de la filosofía italiana del siglo XX, ¿eh? Cuando él muere, Ébola es un marginal. Cuando tiene lugar el juicio, no solamente es un marginal, sino que es prácticamente desconocido por la opinión pública, que ha olvidado pues sus artículos en la revista La Difesa de la Racha, o en la o o sus artículos en distintas publicaciones de algunos sectores del fascismo a lo largo del ventenio, ¿no? No, es un autor que era muy desconocido en el momento en el que tiene lugar el juicio. Pero Oyebola es un personaje que es un filósofo italiano de reconocido prestigio. Y quizá hoy se valora que la obra de Ébola, sobre todo en relación al análisis de Nietzsche,
es fundamental y que es el que ha llegado más lejos y Nietzsche está presente a lo largo de todas las fases por las que atraviesa ébola. Pero, y este prestigio va creciendo, ¿no? Sobre todo el prestigio filosófico. Prestigio político que podía tener antes, sí, sí que es cierto que se ha ido diluyendo a medida que las circunstancias políticas han cambiado y que el neofascismo se convirtió en populismo y ha llegado al poder. De hecho, en Italia gobierna hoy una formación populista cuya matriz y en entre cuyos miembros pues hay notorios neofascistas, antiguos neofascistas, ¿no? Sin embargo, el mensaje político de Bola se ha diluido, pero el mensaje filosófico no ha dejado de aumentar desde entonces y el prestigio del nombre de ébola no ha dejado de crecer en la Italia del siglo XXI. Quizá porque la evolución italiana y la evolución de Europa occidental en este principio del siglo XXI es la que preveía ébola desde los años 60. Eh, Estoy intentando ver si me he dejado algún elemento interesante. Una de las cosas que me gustaría resaltar es la figura de Antonio Máximo Scaliger, ¿no? Este amigo de ébola, antropósofo marcado por la obra de Rudolf Steiner, tiene una serie de libros muy interesantes, eh, no traducibles, pero sí legibles, ¿no? Sí legibles, ¿no? Algunos títulos son maravillosos, por ejemplo, La lucha de clases y el karma. Bueno, luego el contenido no hace tanto honor a su título, pero en cualquier caso es interesante. Manual de meditación. Bueno, los he visto mejores, ¿no? Pero Scaliger es un personaje muy interesante que, en tanto que antropósofo, participa en el grupo de UR, en los años finales de los años 20, como el más joven de sus miembros, y que luego colabora en varias revistas fascistas, se adhiere a la República Social y se adhiere al movimiento social y a los grupos juveniles del movimiento social o periféricos al movimiento social. Es un personaje que hoy está prácticamente olvidado, pero es cierto que fue el padre espiritual de un dirigente como fue Pino Rauti. Pino Rauti, antes de ser eboliano, fue estuvo tentado por la antroposofía de Steiner, de Rudolf Steiner, ¿no? Luego, también porque hay algo que me sorprende a mí quizá de Italia, que en Francia no entiendo porque en Francia como después estuvo la liberación, depuraron, pero en Italia no se llegó a depurar, que no hubo una desnazificación y tampoco, o sea, y los años de plomo llegaron más tarde, o sea, no fue automáticamente matar a todos después de acabar la guerra. ¿Cómo solo está la figura de ébola o cómo solo conocemos la figura de ébola a nivel de pensador italiano? Que no sobresalió otro o no se habla de otros. Bueno, claro, es que la envergadura de bola es muy superior a la del resto, pero esto sí, es decir, la obra de, por ejemplo, de Scaliger es interesante, escribió bastantes libros, es interesante, pero no llega, no llega al nivel digamos, de concreción de la obra boliana, ¿no? Eh, Otros autores, sí, claro que hubo otros autores, algunos intelectuales del fascismo o que eran de la corriente gentiliana, ¿no? Que seguía Giovanni Gentile, pues después de la guerra hubo espíritu, por ejemplo, pues se hicieron personalistas, humanistas católicos de izquierdas, pero no, Ébola es un personaje aparte, es decir, no tuvo discípulos, ni quiso tenerlos. Después, además de la experiencia de los FAR, pues también se cuidó es decir, de mantener relaciones con grupos, digamos, de un excesivo radicalismo, ¿no? Admitió, eso sí, a discípulos, vamos, no a discípulos en el sentido sino de reconocer su paternidad espiritual sobre ellos, ¿no?
sino más bien de alumnos a los cuales formaba en determinadas disciplinas esotéricas o filosófico-culturales, ¿no? Y a partir de ahí, pues ellos seguían su camino y acabado el curso de formación, por así decirlo, pues seguían su camino. Sabían ya, tenían las armas para conocer lo que es una vía espiritual y eran libres de recorrerla o no recorrerla, ¿no? Creo que aquí alguna vez hemos hablado del grupo de los Dioscuros, que fue el último grupo que Ébola formó, y antes había formado otros muchos, eran pequeños grupos no de activistas, porque no eran activistas, eran de gente interesada por el pensamiento tradicional, simplemente, ¿no? Y bien, pero discípulos no tuvo, no quiso tener, no quiso tener. Entre otras cosas porque sabía perfectamente que era muy difícil, que en la modernidad es muy difícil mantener las posiciones, ¿no? Mm, ¿Para qué tener discípulos? O sea, más vale dejar unos escritos, dejar que que el público lea esos escritos y que si realmente los escritos le convencen, despiertan una especie de vibración en su interior, pues esos mismos lectores se preocuparán de desarrollar, de desarrollar esas ideas y de incorporarlas en su interioridad, ¿no? Bueno, quizá en ese aspecto es muy parecido también a Junger. Junger es igual. Junger también deja sus escritos y, no y tampoco llega a tener una escuela o unos discípulos con él. Sí, 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 efectivamente. No, incluso hay una evolución en Junger que va, bueno, muy a remolque de las distintas etapas de su vida. En Ébola yo diría que la evolución es más lineal, ¿no? Es más, existe esa evolución, más que es una evolución, pero que al final, él mismo llega a las posiciones de partida. Es decir, así como la evolución de Junger es una serie de posiciones que va tomando diferentes, que si los escritos de Dado, guerra, trabajador. el trabajador, luego pues el emboscado, en fin, va evolucionando, pero es decir, es lineal, se puede entender esta evolución, pero en ébola es una evolución que es circular, es decir, el punto de partida es el dadaísmo, es decir, la anulación de la anulación de la realidad y la búsqueda de otra realidad, ah, y 40 años después vuelve a llegar con cabalgar el tigre prácticamente al mismo punto de partida, ¿no? Es decir, es una evolución circular. Lo ha intentado todo y coherente, es una evolución coherente, pero ha llegado al mismo punto de partida, pero eso sí, con un bagaje intelectual e interior mucho más fuerte que cuando tenía 25 años, ¿no? Es lo que tiene el, la edad, que se gana experiencia. Pues sí, quizá, claro, Ébola quizá podemos decir que es algo más centrado, es como más un centro inamovible, por así decirlo, mientras que Junger lo que hace es adaptarse a los tiempos. Él se adapta a la época, diciendo para poder sobrevivir qué es lo que tengo que hacer, mientras que Ébola quizás es más un punto fijo. Sí, sí, hay poca evolución en el fondo, es decir, sí que es cierto, lo que varían en ébola son los temas de interés, ¿no? Es decir, los temas en los que hay una recopilación de temas anteriores a la guerra que cristalizan en el revuelta contra el mundo moderno. Este, este revuelta contra el mundo moderno, estas 500 páginas del revuelta, por eso digo que cuando se aborda el trabajo de traducción, dices, coño, es que son 500 páginas, ¿no? O sea, aquí sí que dejo la piel. Pues en esas 500 páginas está condensado todo el centro eboliano, ¿no? La interpretación eboliana de la tradición, que ha recogido todos los trabajos que ha realizado desde 1928, 29 hasta 1934, 35, que sale la primera edición, ¿no? Bien, todo está recogido ahí. Y este es el centro. Después de la guerra, claro, Ébola tiene dos problemas. Uno es sobrevivir en el día a día, entonces escribe, se dedica a escribir. Y escribe para revistas, es decir, para muchas revistas, no para diarios y revistas, ¿no?
prácticamente tenía una columna casi no diaria, pero sí semanal en el diario Roma, que era el diario monárquico de la capital. Pero también escribía artículos constantemente para el Século de Italia, diario del Movimiento Social. Escribía artículos para Il Borghese, la revista, el semanario Il Borghese, que está vinculado al movimiento social y sobre todo a diputados del movimiento social, a Mario Tedeschi, y todos estos artículos eran remunerados, obviamente. Escribió también para Ordine Nuevo artículos remunerados y escribía libros. Entonces, después de la guerra, para sobrevivir, escribe libros. Sigue escribiendo libros y en estos libros, sobre todo, desarrolla temas que no estaban suficientemente desarrollados en el Revuelta. Esto le lleva pues a la tradición hermética, le lleva a la metafísica del sexo, le lleva al yoga, le lleva al yoga tántrico, le lleva a la doctrina del despertar, etcétera, ¿no? Y después de la guerra, a raíz de las relaciones con estos jóvenes del movimiento social y de la posibilidad que le convence Scaligero de montar el movimiento para la reconstrucción de Italia, uh, intenta escribir unos libros de carácter político o de aplicación política. Bueno, esos libros son el fascismo de análisis político, el fascismo de historias de la derecha, que es un libro de análisis político simplemente. Luego, Los hombres de las ruinas, que es un manifiesto político de la derecha tradicional. Orientaciones, que es el mismo libro, pero comprimido, condensado en 40 páginas y 11 temas. Y bien, en los años siguientes se da cuenta de que incluso esta visión política está muy cerrada y es cuando escribió el Cabalgar el Tigre. Bien, esto es la trayectoria de Bola, ¿no? Pero en el Cabalgar el Tigre llega a las mismas conclusiones, la acción impersonal, la destrucción de la realidad, etcétera, etcétera, que son las que había partido. Es decir, es una obra muy circular, muy coherente, muy homogénea, ¿no? ¿Qué es lo que se sale de todo esto? Pues sus primeros escritos de juventud, libros que escribió en plena efervescencia juvenil, con mucha adrenalina en la sangre, el imperialismo pagano, con mucha vocación filosófica, sus libros sobre el idealismo mágico, libros de los que él mismo en su autobiografía intelectual pues se ríe un poco. Dice, bueno, es que estos libros eran exaltaciones juveniles, ¿no? Bien, pero es a partir cuando acaban estas exaltaciones juveniles, que es cuando empieza el grupo DUR, es cuando él ya tiene conformado su centro y a partir de ahí ya no lo abandona. Es decir, es una doctrina que es completa, coherente y sólida, muy extremadamente sólida, y así se reconoció hoy en Italia, ¿eh? Es decir, no hay una, no hay, hoy abundan comentaristas de ébola cada vez más. Hay muchos comentaristas de ébola, muchos ensayos universitarios, muchas tesis universitarias sobre ébola que intentan comentar mucho más que refutar, mucho más que denigrar. Eh, sobre esta denigración, creo que me he dejado antes eh, la referencia al fiscal que llevó la acusación contra ébola y cuyo texto de la acusación, que está incluido en estos libros que he publicado sobre el proceso de los FARC, está incluida por completo. Y realmente calificar al fiscal de bellaco es muy es hacerle un favor, porque la cantidad de insultos, de juicios temerarios, de distorsión de los hechos que incluyen tan pocas páginas, realmente no lo hubiera hecho una persona normal o una persona en cuyo cerebro cupiera mínimamente la idea y el sentimiento de lo que es la justicia. Una cosa bastante sobre el juicio. Que has comentado antes que en los apéndices sí que hablas de la prensa y es, no que te quizá el trapo, o, sea, o que diga, o que siempre el libro, pero sí que comentes un poco cuál era el ambiente de la prensa generalista de la época, si se lo tomó como, bueno, un juicio más y ya está,
O si fue aquí como, o si es aquí como la secta y el diario.es y cosas así que dedican 24 horas y se inventan de cosas de más. Bueno, en realidad, como siempre, la prensa comunista fue la que fue más lejos en su villanía, en su bellaquería, ¿no? Es decir, para la prensa comunista, pues obviamente eh, eh, el teorema de la acusación era aceptado, no solamente se aceptaba, sino además la prensa comunista iba más allá. O sea, Ébola era responsable de haber insertado en las ideas de un grupo de fascistas fanáticos ideas perversas y deleterias, ¿no? O sea, bueno, sí. La prensa democrática próxima a la democracia cristiana, pues bueno, únicamente se preocupa de denigrar al movimiento social. Es decir, estos son gente que es próxima al movimiento social, no les votéis, votadnos a nosotros que somos mejores, más moderados y además tenemos la bendición del Papa. O sea que ya sabéis lo que toca, ¿no? Eh, pero la prensa, digamos, neofascista, esta sí que fue curiosa, ¿no? Porque relata el juicio casi como una batalla de trincheras, como algo heroico, algo, bueno, es casi caricaturesco, ¿no? Es decir, y además con un lenguaje absolutamente retorcido, ¿no? Son los 4 artículos que dedicó el semanario Lasso di Bastoni, las de Bastos, al juicio, ¿no? Bueno, son prescindibles, digamos. Eh, lo que antes ha salido, Alfonso ha preguntado sobre el tema de los italianos de Istria y Dalmacia, ¿no? Y aquí entra también un tema que se me ha olvidado comentar, ¿no? Que era que poco antes de la detención de Ébola, eh, el gobierno yugoslavo, que había obtenido Istria, Dalmacia y algunas islas del Adriático, pues eh, seguía muy de cerca la evolución de los movimientos neofascistas contestatarios que protestaban contra estas incorporaciones a Yugoslavia, ¿no? Y entonces, poco antes del juicio, de la detención de la redada contra Ébola, apareció un informe eh, que se había elaborado, el informe Cingales, que se había elaborado, que lo había elaborado un agente yugoslavo destacado en Italia, ¿no? Entonces, este informe magnificaba la acción de los FARC, decía que era un movimiento armado peligrosísimo, que había que ir con cuidado porque estaban en relación en Milán con el cardenal Ildefonso Schuster, y que tenían el apoyo de algunos clérigos, ¿no? Entonces, este informe fue uno de los elementos que la Fiscalía de Roma utilizó para obtener datos sobre los FARC, ¿no? Y también los FARC, a raíz de este informe, tuvieron que ocultar sus archivos en la Universidad Gregoriana gracias a un jesuita. Es decir, que esto indica que el gobierno yugoslavo se preocupó mucho de todo lo que ocurría en el mundo neofascista porque veía en el neofascismo un peligro, en el sentido de que no aceptaban la incorporación de Istria y de Dalmacia y la merma territorial en beneficio de Yugoslavia, ¿no? También indica que en aquel momento, principios de los 50, sectores de la Iglesia eran favorables a la derecha italiana, al neofascismo, ¿eh? El cardenal Defonso Schuster, cardenal de Milán, pues no ocultaba sus simpatías hacia el movimiento social, y el hecho de que el FAR guardara sus archivos en la Universidad Gregoriana de Roma gracias a la mediación de un jesuita indica que los jesuitas de entonces eran muy diferentes de los jesuitas que proliferaron 20 años después. Bueno, Montaraces, hasta aquí ha dado el juicio de Ébola. Hemos visto los antecedentes, hemos hablado del juicio y, más importante,
de la figura de Ébola tras el juicio y cómo se ve Ébola hoy en día. Sin más dilación, apagamos la vela virtual y os invitamos a pasar el día con nosotros. Muy buenas noches.